Pues veníamos, ¿no?, revisando esto en la clase pasada. ¿Mm? No sé si hay preguntas, ¿vale? Eh, Decíamos, ¿no?, la clase pasada que eh, cuando uno se plantea la pregunta por el sentido de la vida, o cuando uno pone delante de forma viva si vale la pena, ¿vale?, atravesar la circunstancia que a cada uno le toca vivir, que de alguna manera, por ejemplo, en este momento, eh, la circunstancia o un factor de la realidad nos afecta profundamente a todos, que es el tema del coronavirus. Pues es inevitable que quien se plantea seriamente la pregunta también se plantee seriamente la pregunta por el valor, por el significado de lo que acaece, ¿vale? Es decir, del modo en que la realidad se nos hace presente, ¿vale? Y vimos que, que en este sentido las distintas hipótesis que se nos comunican por la tradición eh, tienen diversos rendimientos. Aquí decíamos que presentábamos, ¿no?, algunos momentos decisivos en esta comprensión del significado de lo que hay. Cuando lo que acaece no tiene ninguna relación con el misterio, el, la vida humana queda reducido o reducida a eh, a su mera vida inmanente. Entonces, prácticamente es una comprensión de la vida eh, meramente biológica. El ser humano no es diferente de ningún ser vivo. Eh, y lo que acaece, pues sucede con la mecánica más azarosa del, eh, digamos, del caos del universo, ¿no? Eh, claro que frente a esta posición, pues también la razón, que por su propia naturaleza es búsqueda de sentido, eh, pues parece que no tiene un puesto nítido, reconocido. Claro que la experiencia del absurdo se hace presente, ¿no? Por el contrario, cuando hay una percepción del misterio, ¿eh?, en el acaecer y la razón se ve provocada a buscar esas causas que explican ese orden de causas que aún eh, no se conocen, eh, por lo menos la experiencia de lo que acaece nos da la percepción de lo que habitualmente llamamos casualidad, ¿no? Y la razón se pone en movimiento para eh, comprender la naturaleza de lo que sucede delante de nuestros ojos. Pero hay cosas que suceden delante de nuestros ojos que, que tienen una conexión tan íntima, tan inmediata con el misterio, eh, que nos permiten mirar lo que acaece con la categoría del acontecimiento, ¿vale? Y, pues bueno, es lo que veíamos, ¿no? La clase pasada, eh, hay hechos que tienen este carácter de acontecimiento o que de alguna manera el curso propone, habría que hacerse una violencia muy grande para negar este carácter de acontecimiento, ¿no? Eh, Porque prácticamente el ser humano, si miramos lo que habíamos dicho, coincide con esta eh, definición de acontecimiento, ¿no? Acontecimiento es la irrupción
de una novedad irreductible al mundo que resignifica el sentido del mundo. Eh, el mundo no es el mismo cada vez que viene a la existencia un nuevo ser humano. Hay una película buena, interesante, ¿no? No sé si han visto, que se llama Los hijos del hombre. ¿Alguien la vio? Creo que es una de las primeras películas de un director mexicano, que no me acuerdo si es Iñárritu o... ¿no? Los hijos del hombre. Y bueno, pues presenta el caso, ¿no? De que eh, las mujeres son estériles y ya no hay nuevos nacimientos. Entonces prácticamente el mundo está condenado, de Cuarón, sí es cierto, el mundo está condenado a su fin, digamos, el mundo humano, ¿no? La experiencia humana del mundo está entregada. Y, y claro, pone en énfasis como el acontecimiento de una mujer que puede concebir, hace una revolución de sentido en ese mundo estéril. Y bueno, después ya todo el asunto de la persecución y que ya no me acuerdo exactamente cómo está planteado ahí, ¿no? Muy bien. Eh, Wittgenstein, ¿no? Un filósofo que, eh, bueno, ahí está la recomendación de un libro que nos hacen. Wittgenstein, ¿no? Eh, que no es un hombre creyente, ¿no? En su Tractatus filosófico hace la siguiente afirmación. Dice, al sentido de la vida, es decir, al sentido del mundo, podemos llamarlo Dios. ¿Vale? Identifica esta palabra que la tradición nos ha entregado y de alguna manera reconoce que esa realidad última eh, tiene que, digamos, que aparece, ¿no? En las hipótesis, recibe este nombre, Dios. Y luego dice, orar es pensar en el sentido de la vida. De alguna manera eh, da mm, un sentido muy amplio al término orar, ¿no? Orar es ponerse en relación con esta realidad última que da sentido. eh, y Dios es esa realidad que le da consistencia a la vida, en todo caso. Wittgenstein, pues es un hombre de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Tácito, que es un romano, eh, daba esta descripción del término Dios, ¿no? Y decía, cuando se puso a mirar los pueblos bárbaros, que también hablaban de Dios, eh, decía, ¿no? De ellos que los distintos pueblos llaman Dios a esa realidad escondida e inaferrable que solo descubre la reverencia. En latín, su afirmación sonaba algo así como secretum illud quod sola reverencia vident hoc deum appellant. ¿No? Eh,
lo interesante aquí, ¿no? Y que quiero apuntar es que esta realidad, ¿no?, escondida e inaferrable, solamente se hace presente a la persona reverente. ¿Y esto qué quiere decir? Por eso la palabra en rojo es la palabra reverencia, ¿no? Eh, ¿Qué es la reverencia? ¿Vale? Eh, la vamos a describir así. La reverencia es un estado de la libertad, es un estado de la libertad, ¿vale? Entonces, antes de seguir adelante, vamos a decir esto. Así como en el mundo material las cosas pueden aparecer en distintos estados, y yo aquí pongo el ejemplo del agua. El agua sigue siendo agua, pero puede aparecer en distintos estados. Acceso a esa presentación. ¿A cuál presentación, Ismael? ¿A esta que estoy grabando aquí? Quedan grabadas en las sesiones y las sesiones están grabadas. Dime que sí sabes en dónde encontrarlas. Ese que fue que sí o que no. Bueno, cuando entran al aula virtual hay unos 3 rengloncitos que dicen menú y ahí les da la opción de entrar a las sesiones o revisar las grabaciones. ¿Vale? Eh, Súper. Entonces, eh, así como el agua puede aparecer en distintos estados, también nuestra libertad aparece en distintos estados, ¿vale? Y tenemos distintos nombres para mm, eh, enunciarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra libertad actúa a través del estado, ¿eh?, de la disposición con la que nos encontramos. Entonces, a esa disposición de la libertad que se encuentra abierta a la realidad según la totalidad de sus factores, se le llama reverencia. El contrario, que sería la irreverencia, sería esa actitud que se cierra sobre uno de los factores y excluye a los otros factores. ¿Vale? Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Podríamos estar en una posición reverente frente a la pandemia si eh, nos mantenemos abiertos a, a todo su significado. Digamos, si atendemos a no solamente algunos elementos objetivos que están ahí, ¿no?, las cosas, las personas, sino también miramos la provocación que nos hace de parte del misterio. Podemos estar en una posición abierta como la del niño o podemos eh, poner la mano por delante para evitar que despliegue todo su potencial para recordarnos que somos seres finitos, pero también que nos recuerda el intenso deseo que tenemos de ver cumplidas las exigencias fundamentales. ¿Se entendió esto de la reverencia eh, como un estado de la libertad?
Eh, la soberbia, ¿no? Podría ser otro estado de la libertad, ¿no? Generalmente los nombres de las virtudes o de los vicios, de los grandes vicios, muestran, ¿no? Son nombres que le damos a, a los estados de la libertad, así como el nombre que le damos al agua sólida es hielo, pues el nombre que le damos a la libertad cuando está abierta a la totalidad de los factores es la reverencia. Por eso decía Tácito, ¿eh? Esta realidad última solo se hace presente cuando nuestra libertad está dispuesta a dejarse golpear por la realidad en su carácter de acontecimiento hasta el fondo. Ahora bien, la reverencia, en este carácter de estar abierto, reconoce o logra reconocer eh, el carácter de signo que tiene eh, el mundo, toda la realidad, que la realidad misma es un acontecimiento, es un signo que nos remite a otra cosa, que nos remite al misterio, ¿vale? Aquí hay que tomar en cuenta una cosa muy importante que serán las siguientes 3 diapositivas y que están puestas aquí con los puntitos estos, ¿no? En primer lugar, hay que tomar en cuenta que toda relación mediada por signos y la vida humana es una vida que está toda ella mediada por signos, está entregada a la capacidad moral para reconocer aquello que el signo vehicula. Es decir, está entregada a la libertad con la que nos abrimos a la realidad o al carácter de signo de eso que se nos entrega en la realidad. Si delante de las voces que nos llaman a comer, ¿no? Suponiendo que ustedes están en su casa, están ahí y de repente escuchan una voz que ¡a comer! Y uno nada más dijera, ¿cuánto sonido? Hay sonido, pero no entendiera el carácter de signo de esos sonidos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque moralmente dijera, no, es que en este mundo no hay nada más que lo que hay. Y uno dijera, y lo único que hay son sonidos. Eh, Jamás estaría en una posibilidad de captar lo que esos sonidos portan como mensaje. Por eso dice aquí, toda relación mediada por signos está confiada a la capacidad moral que tiene el hombre para abrirse a la totalidad del significado que ellos entregan o con lo que la realidad nos desafía. Si no hay esta capacidad moral, es decir, esta apertura, eh, por mucho que haya una capacidad intelectual, eh, no se reconocerá aquello que el signo vehicula. O sea que toda relación puede ser un medio para ampliar nuestro horizonte de comprensión, así es. Y sobre todo, ¿no? Sobre todo, esa relación, ¿no? Esa, eh, ese acaecer, esos acontecimientos que nos ponen en relación, eh, que nos desafían porque el significado que portan nos conecta con ese misterio último, ¿eh? Sobre todo. Y de esto se nutre también, bueno, se nutre toda la humanidad, el científico, el filósofo, el hombre religioso, el, el padre de familia, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una primera especificación que
quiere como describir de alguna manera la dinámica de la reverencia, para que no sea simplemente un nombre que damos. Entonces, en primer lugar, la reverencia significa esta capacidad moral, ¿no? Donde moral quiere decir eh, es el lugar en donde se habita, ¿no? La moralidad significa eh, un espacio vivo. ¿Mm? Yo pongo aquí eh, la relación, ¿no? Hombre y mujer, ya veíamos cuando vimos esta poesía de Rilke, ¿no? Eh, la relación entre el hombre y la mujer eh, es la relación entre dos infinitos necesitados de amar y de ser amados, que se encuentran con dos, y aquí me gusta cómo lo representa con esta línea super, ¿no? Con dos frágiles capacidades de amar, ¿no? Dice, pero solamente en el horizonte de un amor más grande son capaces de no devorarse en la pretensión. Es decir, solamente si se ven como signo de algo más grande, es decir, si ponen en juego esta capacidad moral, pueden caminar. Ahora bien, ya lo decíamos en clases anteriores, el signo más potente que hay es el otro. Lo vimos desde que hemos estado viendo eh, el corto Dos clases de personas, ¿no? Estás tú y el resto del mundo, es decir, está la evidencia de que hay algo que no es reducible, reconducible a algún factor del mundo. De hecho, la mejor manera de manipular, de usar, de instrumentalizar a la persona es reducirla a un factor del mundo, volverla explicable mediante un factor del mundo. Y esto, los distintos poderes del mundo eh, lo, lo usan, le sacan el mayor jugo posible. Hacer del hombre no otra cosa que, y pónganle lo que quieran. Sin embargo, la dignidad de la persona eh, hace una oposición radical. ¿Por qué? Porque ninguna de sus exigencias queda satisfecha con estas reducciones. Siempre se presenta como algo más. Por eso eh, la libertad no puede excluir el carácter religioso, es decir, la capacidad que tiene para vincularse con algo más grande que el mundo mismo. Eh, claro, como decíamos atrás, pues las provocaciones más fuertes nos las hacen las presencias más cercanas, el amigo, la madre, el hermano, la novia o el novio, el compañero de estudios, el, eh, el mendigo que pide con la mano. Claro que hay, hay momentos de humanidad que hacen todavía mucho más acuciante este carácter de signo supremo que tiene el otro. En la conciencia del pueblo griego, el, la persona que, digamos, acoger al forastero, a la persona que estaba desvalido, era un gesto divino, ¿no?
cuando Ulises regresa como un hombre miserable y que recibe una atención, eh, experimenta la grandeza del pueblo de la tradición griega. ¿Por qué el otro yo es signo supremo? Dice aquí, porque está delante de nosotros como puro don, ¿eh? Como puro acontecimiento, y por eso es inevitable que nos remita a otra cosa. ¿Se acuerdan de esta canción de eh, Eros Ramazzotti? Vamos a la cosa más bella, ¿no? Creo que se llama, cosa più bella. A ver si sí se llama así, ¿no? Hay un momento en el que reconoce, ¿m? eh, que esa mujer que quiere, ¿no? Eh, excede todas las categorías y hace una afirmación de exclamación y le dice, gracias por existir. Esa mujer que sería la cosa más bella se convertiría inmediatamente en Satanás si le dijera, pues claro, chavo, ¿no te habías dado cuenta? Ya era hora de que empezaras a adorarme, como si ella pudiera satisfacer la autosuficiencia, ¿no? O de una forma autosuficiente su propia existencia. Más bien, frente a estas expresiones, pues no solamente está mal, sino que además ni siquiera coincide con la realidad. No es real. Imagínense que yo dijera de mí mismo, eh, yo mismo me he puesto en la existencia, muchachos, comiéncenme a adorarme porque tienen el privilegio de tomar clases con el prof. Janduker que se ha autopuesto en la existencia. Exactamente, Ignacio. La primera evidencia que tenemos es que nosotros mismos no nos hemos puesto en la existencia. Y cuando reconocemos el don de la existencia, es decir, que nuestro propio yo está entregado como puro don, ¿eh? Se abre esta posibilidad, este asombro del que de alguna manera participa, de este asombro que nos canta, porque la mera coincidencia es que yo esté existiendo, que yo esté en el mundo. Pero ¿cuántas veces damos por supuesto eh, que el propio yo, ¿m? eh, eh, casi lo postulamos como si fuera eh, una evidencia de suyo? Me estaba acordando de otra canción que conecta, ¿no? Déjeme que no se me vaya en el avión, pero si pueden, tienen chance, vean, escuchen esta canción y justo cuando dice gracias por existir, ¿no? Yo les decía, esta muchacha, esa belleza se pervertiría, quedaría totalmente, si, si no experimentara ese sonrojarse, ¿no? Que todo mundo experimentamos cuando alguien nos, nos festeja nuestra existencia. ¿Por qué? Porque el don de nuestra existencia es puro don, está ahí como puro don y por eso remite a otra cosa. Por último, ¿no?
No basta que algo nos sea dado como don, que esté ahí. ¿eh? Eh, Se necesita para que uno lo logre abrazar como un don, que esta realidad manifieste todo su significado. El gran desafío de las circunstancias, sí, lo que acaece no logra desplegar todo su significado, eh, nos deja perplejos, nos deja desarmados, eh, de alguna manera inhibe la posibilidad que la conciencia humana tiene para relacionarse con la realidad. Claro, nuestra grandísima dificultad con el tema de la pandemia, en todo caso, que ver si nos relacionamos con ella eh, como algo que nos pone en relación con el misterio, o simplemente eh, como el mero acaecer absurdo eh, del sinsentido del caos del mundo. Pongo ahí la imagen del Karate Kid porque supongo que todo el mundo se encuentra, ¿no? Sí. Miyagi-san le ofrece su amistad, le ofrece enseñarle karate, pero lo pone a hacer algo que él eh, no comprende, ¿no? Y claro, es incapaz de entender el gran don que le está haciendo el maestro, porque todavía no se ha desplegado frente a sus ojos eh, todo el significado que porta. Es hasta que él se fastidia y que está a punto de mandarlo a volar y que el Miyagi le dice, a ver, sí, bueno, pero enséñame a pintar, ¿no? Y entonces empieza a ver que ha integrado una forma de movimientos que están presentes en el karate, ¿no? Entonces ya se da ahí el pleno sentido y claro, puede emerger el agradecimiento sin que, sin que se dé ese desplegarse completo del significado. Es difícil que podamos agradecer lo que está presente como don. Y nos puede pasar incluso con el amigo, la madre, el hermano, la pareja, el compañero de estudios, el maestro, ¿no? La universidad. Eh, Podríamos decir que el signo más fuerte que provoca la conciencia humana es la realidad misma. El signo más potente que nos vincula con el misterio es el hecho de que la realidad está. Y como decíamos, está como puro don, pero no podemos valorarla como don si no despliega todo su significado. Pero para que despliegue todo su significado es preciso que dejemos que nos impacte y que abra en nosotros la herida de las exigencias fundamentales. Y en consecuencia, que caminemos con estas preguntas en una tensión continua frente al misterio. Sí, porque esto no es un asunto de teoría, ¿vale? Aunque estamos haciendo teoría, la verdad que la apelación última, Ignacio, es eh, a la vida misma. ¿Por qué? Porque justo eh,
estamos hablando esto de una atención a la realidad en su acaecer, en su capacidad para introducir en el mundo eh, algo nuevo que lo que es capaz de que para que surja una humanidad nueva. Eh, Toda la atención humana está en esta expectativa. Está en esta expectativa de, del acaecer de algo distinto que, que permita una relación con el misterio más cercana, más próxima. Decía Einstein, ¿no? La emoción más bella y profunda que podemos percibir es el sentido del misterio. Y decía él, ahí está el germen de todo arte y de toda ciencia verdadera. Quien cree que su vida y la de sus semejantes está privada de significado, no solo es infeliz, sino apenas es capaz de vivir. Bien. Eh, Déjenme, necesito aquí una serie de diapositivas que no tengo a la mano. Permítanme tantito. Me voy a regresar tantito. Decíamos, ¿no? Ahí que no decíamos el término que Dios, digamos, que la tradición nos ha entregado de este factor último que da consistencia a la vida, pues es la palabra Dios, ¿no? Y Tácito hacía esta descripción, esa realidad escondida e inaferrable que solamente se descubre en esta posición abierta de la libertad, ¿no? Eh, Les voy a compartir, aquí tengo esta. ¿Qué puede ocupar este puesto? ¿Eh? El puesto de esta realidad oculta e inaferrable, ¿no? Eh, de alguna manera eh, la razón, ¿no? Eh, Intenta ir al fondo e intenta identificar esta realidad oculta y logra darse cuenta que eh, el término Dios eh, tiene algunas condiciones, vamos a decir así, ¿vale? Eh, ¿Qué puede ocupar legítimamente el puesto del misterio? ¿Vale? Pues aquí hay, eh, digamos, una aproximación negativa, ¿vale? Habría que decir que esa realidad última no puede ser una mera idea,
tiene que ser una realidad. Es decir, la hipótesis de sentido se pone en relación, se pone en tensión con esta realidad, pero no es la hipótesis. Tiene que tener toda la concreción de la realidad. No puede ser una realidad inmanente al todo, ni siquiera el todo mismo. Esta X última, este misterio, paradójicamente, si bien no puede ser inmanente al todo, tiene que estar presente de algún modo en cada parte. No puede estar ontológicamente por debajo del ser que soy. ¿Por qué? Porque lo menos no da lo más. Pero también tiene que afrontar el problema de la libertad. Esta realidad no puede anular la libertad. Este coincidir no puede ser un coincidir eh, que, que sea posibilitado por una realidad que en última instancia sea un determinismo absoluto. Tomando en cuenta, ¿no? Estos no son nos arbitrarios, son unos nos, ¿sale? O son una serie de condiciones que están exigidas eh, por una atención a la realidad que experimentamos. Esta X última, misteriosa, no puede ser una realidad particular solamente para mí, mi creencia particular, sino si en verdad es esa realidad última, en principio es para todos, si efectivamente es lo que es. Y no puede ser múltiple. ¿Mm? Tiene que tener, tiene que ser uno, tiene que tener esta unidad, esta consistencia. Bien, preguntas. Esto último no sé con qué tanta capacidad de explicación lo pude hacer presente. Entonces a lo mejor caben. En muchas, digamos, de alguna manera, ¿no? En las distintas hipótesis de sentido, eh, tienen que afrontan la idea de Dios, tienen que mantener una tensión eh, importante para afrontarle, para conocerle mejor. Vamos a ver qué dice David. O sea que esa realidad es individual, pero debería de cumplir estos criterios para ser legítima. Cuando dices es individual, entendería que es una realidad objetiva, es decir, es algo concreto, no es simplemente mi proyección. Espero estar leyendo bien, ¿no? Ahora, la relación con esa realidad es individual, ¿eh? Es la expresión de la religiosidad de cada uno. ¿No?
Y debería de cumplir esos requisitos no porque los dice el profe Ducker, sino porque la, la exigencia, si estamos frente a este objeto, o sea, si realmente está ahí, lo pide. De nada, David. Dios no puede ser una mera idea, una cosa abstracta ahí que... Y justo esto después demanda, es decir, tiene que ser un qué real. ¿Mm? No puede ser inmanente al todo. En puesto se refiere, sí, exactamente. Ya ven que la definición, bueno, la descripción que da Tácito es, llaman Dios a esa realidad escondida y oculta. Eh, bueno, pues la inteligencia cuando se vuelca sobre esa realidad escondida y oculta que llama Dios, de alguna manera descubre que hay ciertas concepciones, ciertas ideas que el hombre se hace que no, que, que se contradicen, ¿sí estamos? Y que apuntan justamente al carácter de misterio. Pero otras se pueden descartar. Dios no puede ser una mera idea. Dios no puede ser el florero, ¿no? Una cosa que sea inmanente. Dios no es, eh, Dios no es el tiempo, Dios no es un lugar. Es Dios es algo que supera la categoría del tiempo y la categoría del lugar. Pero de alguna manera eh, debe poderse constatar en cada elemento presente que este vínculo de sentido con el misterio, inmanente al todo, eh, mi computadora tiene una serie de elementos que funcionan y cobran sentido en su relación con el todo de la computadora. Y de alguna manera logra explicarse en su interacción entre cada elemento, ¿vale? Eh, Justo esto de alguna manera lo vimos al inicio. El carácter estricto de lo que llamamos trascendente son esas realidades que superan su explicación, su pertenencia, eh, aquellas cosas que agotan todo su sentido en relación con una determinada totalidad. Es decir, Dios no puede ser Tlaloc, el Dios de la lluvia, ¿sí me explicó? O sea, el Dios verdadero no puede ser Tlaloc, porque la lluvia es un factor inmanente al todo. Dios no es el agua, Dios no es, no sé, la estrella, el sol. En sentido positivo, diríamos, Dios es un ser que trasciende el mundo. ¿Se entendió, David, mejor? Dice Hugo, entonces quiere decir que un Dios no puede relacionar con algo como la naturaleza. No, está diciendo que no puede ser reducido a la naturaleza. Lo que está diciendo esa afirmación es que Dios no es algo que pueda ser reconducido o reducido a la naturaleza. Está por arriba del,
de la naturaleza. La palabra que se ocupa habitualmente es una realidad sobrenatural, pero de alguna manera eh, se descubre porque está presente. Si fuera una realidad absolutamente excluida del mundo del que tenemos experiencia, este, ni siquiera esta clase estaríamos hablando, o sea, no, esta clase ni siquiera podía pensarse. Ni habría religión, ni habría cultura, ni hubiera pasado nada, estaríamos rebuznando por ahí en todo caso, y eso quién sabe. Otra cosa muy desafiante es eso, no puede estar ontológicamente por debajo del ser que soy. Y eso de alguna manera introduce una cosa interesante en la teología natural incluso, y es que tal vez lo más adecuado no sea preguntar qué es Dios, sino quién es Dios. Porque ontológicamente el ser humano eh, no es un qué, el ser humano es un quién, es decir, una conciencia de sentido que se pone en relación con la realidad. Otro bonito problema que presenta es eh, que tenemos experiencia de libertad, pues ese Dios eh, debe de haber una comprensión de ese misterio último que posibilite, y por eso una identificación de Dios como destino eh, en, 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 el, en el sentido de algo que ya dispuesto rigurosamente, ¿no? Eh, que en última instancia haría de la libertad una mera apariencia, eh, también introduce eh, contradicciones importantes porque experimentamos el drama de nuestra libertad, la grandeza y el drama de la libertad. Muy bien, pues antes de despedirme, ¿cuál fue su experiencia de la clase?